esta aclaratoria es importante. Ahora, entonces usted me dirá, entonces todo es política. No, porque digamos que si bien en las diferentes relaciones sociales está presente el poder no es la única determinante. Lo interesante en política es que la variable determinante es el poder. Aunque puede haber otras dimensiones y otros tipos de relación, pero la que es determinante es el poder. Y por eso entonces nos interesa tanto trabajar ese tema hoy. Yo imagino que todos ustedes tienen abierta la presentación que yo les envié. Si no lo han hecho, pues háganlo en este momento. Otra cosa importante es que cuando uno habla del poder, es lo siguiente. Primero, el poder tiene como una naturaleza, digamos, contradictoria. Por un lado, el poder normalmente es el epicentro de abusos, de violencia, de actos crueles. Es decir, hay algo en el poder que es tóxico. Cualquier psicólogo le dirá que si usted quiere conocer la naturaleza profunda de una persona, pues hay que darle poder. En el momento que usted le da poder, esa persona se le va a salir su naturaleza. Es como una especie de reacción química. No necesariamente mala. Es decir, si usted no es un bicho, pues el poder no lo va a hacer peor. Pero si en el fondo usted habita un bicho, lo cual es muy probable porque es humano, y solo los humanos podemos ser bichos, entonces el mecanismo se activa. Por eso, uno de los grandes debates que vamos a tratar aquí, exacto, como decía Lord Acton, menciona aquí Camille. Por eso una de las grandes, digamos, preocupaciones, incluso obsesiones de los grandes políticos, de los sistemas políticos democráticos, es cómo se evita la concentración de poder. Porque toda concentración de poder conduce a situaciones perversas, terribles, catastróficas. No importa quién sea la persona, esto es bien importante. No importa quién sea la persona que tenga poder o el grupo que tenga poder. Cualquier grupo que en algún momento concentre demasiado poder, inexorablemente se va a desviar. Por eso entonces los sistemas políticos tratan de evitar la concentración de poder. Eso es exacto, dice por aquí Nazaret. Estoy de acuerdo con lo que dice por aquí. Entonces, el poder entonces es muy tóxico. Ahora, hay que hacer una aclaratoria porque pareciera que como que si el poder tiene en sí mismo algo. No es el poder en sí mismo, sino la relación en la cual los humanos nos vinculamos con el poder. ¿Ok? Es como dicen por ahí, ustedes ven conocer familiares o amigos que luego de que se toman unos tragos de más, se vuelven unos impresentables, ¿verdad? Entonces, en Venezuela decimos, tiene mala bebida. No, eso fue por el alcohol. No, no, fue por el alcohol. El alcohol es un revelador. Hay personas que se pasan de trago y se vuelven personas muy divertidas, graciosas, echadoras de broma, relajadas, ¿verdad? En cambio, hay otras personas que se vuelven unos auténticos patanes. Entonces, oye, ¿por qué fue el alcohol? No, no, no. El alcohol lo que hizo fue que los mecanismos de autocontrol del patán, que trata de pasar oculto, obviamente el patán no le gusta que lo vean patán, pero el alcohol ¡pum!, libera los mecanismos de control. Igual, usted seguramente más de una situación en donde vea que hay gente que se ha pasado de trago, verá que hay alguien que parecía una persona normal y hasta que estaba feliz, pero cargaba una tragedia encima. Y entonces
el alcohol, con el alcohol le da por echarse a llorar amargamente. Entonces, es que el alcohol lo pone triste. No, esa persona cargaba un problema profundo, severo, y el alcohol lo libera y arranca a llorar. Entonces, con el poder pasa lo mismo. En todo caso, está claramente determinado que el poder puede tener, ¿ok? Puede servir para que lo peor de nosotros, que ya estaba ahí, abra sus puertas. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué no eliminamos el poder? Bueno, porque no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque aquí viene, digamos, la otra dimensión del poder. Sin poder, no hay manera de gobernar una sociedad. ¿Ok? Exacto, como dice aquí Andrés Pompeyo. Gracias. Permiso, ¿Ok? profe. ¿Me permite hablar? Dígame. Disculpe. Yo digo que el poder no se puede eliminar porque eso es algo que viene desde la historia por allá súper lejos. Los jefes de tribus ya tenían cierto poder. Ellos dirigían a la tribu, las organizaban. Entonces, como usted tal lo dice, para poder gobernar, para poder mandar sobre alguna comunidad, sobre un grupo, tiene que existir el poder. Exactamente. Entonces, por eso decía al principio que en el poder había una situación ambivalente. Por un lado, es una amenaza, ¿ok? Es una amenaza, el poder puede, dependiendo de la conducta de los sujetos, puede derivar en una herramienta terrible de opresión a un grupo de venezolanos. No les tengo que explicar ni darle ejemplos. Y por otro lado, es una herramienta indispensable para poder actuar en la vida social. Entonces, tenemos que convivir con esas dos cosas. Primero, la posibilidad que nos da el poder de organizar la vida social, de tomar decisiones, pero al mismo tiempo teniendo alerta la posibilidad de que el poder esto se convierta en algo tóxico. ¿Ok? Esto parece difícil, pero por ejemplo, este servidor, no les voy a echar mi vida, el cuento de mi vida personal, pero yo conozco a muchas personas que están en este momento en el poder cometiendo crímenes de lesa humanidad. Yo los conocí cuando eran unos muchachos, ¿ok? En actividades universitarias, actividades políticas, y cualquiera que hubiera visto a esa persona en esa época y le hubiera dicho, mira, este señor dentro de 24 años va a estar torturando gente. Y tú hubieras dicho, no, esto es imposible. Pues sí, ¿ok? Le puedo citar un caso que no es nada, es público y notorio. O sea, en algún momento yo pude interactuar con el actual fiscal. No les tengo que decir quién es el actual fiscal. Bueno, el actual fiscal era un señor que escribía libros de poesía y era defensor de derechos humanos. Iba por los periódicos, cuando había periódicos en Venezuela, y llevaba denuncias sobre violación de derechos humanos. Era un tipo tranquilo, relajado, un poeta, imagínense. Bueno, ya ustedes saben quién es en este momento el fiscal general de la nación. Ya lo saben. Y bueno, ¿cómo pasó? Bueno, pasó que esas personas aparentemente tranquilas, anodinas, una vez que el poder se acerca a ellos, terminan desarrollando lo que ya eran. A esta experiencia terrible la llamó la gran pensadora alemana, la que, digamos, hace la primera gran reflexión sobre el totalitarismo, la pensadora Hannah Arendt, lo llamó banalidad del mal. ¿Y qué quería decir con banalidad del mal? Se refería a que gente común y corriente, hasta mediocre, ¿verdad? Llegado el momento, podían, desde su banalidad, desde su insignificancia, convertirse en seres de destrucción masiva. Cuando uno piensa en
en el que el nazi que concibió el proyecto de la solución final de los campos de concentración y de exterminio que terminaron con la vida de 6 millones de judíos. Bueno, ese señor, antes de meterse en el partido nazi, era un funcionario de una estación de correo. ¿Oyeron bien? Era un burócrata anodino, pusilánime, insignificante, ¿verdad? Que estaba detrás de una taquilla y le ponía el sello a una cartica. Bueno, ese tipo terminó organizando la muerte industrial de 6 millones de personas. ¿Ok? Cuando usted tiene hoy secuestrado al poder un señor que era un conductor de autobuses y que tampoco era muy buen conductor de autobuses, tú dices, bueno, pero ¿cómo fue esto posible? Bueno, fue posible por los mecanismos que utilizan los modelos totalitarios, pero eso ya lo hablaremos en una clase posterior. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea, estas 3 ideas que les estoy dando al principio, me gustaría que les quedaran claras. 1, el poder es una forma de relación social. Está presente en todas las formas de nuestra vida, pero en el caso de la política, esa relación, digamos, es la relación determinante. ¿Ok? Eso es lo que le hace especial. Y segundo, esta ambivalencia del poder. El poder como una herramienta, ¿ok? Para tomar decisiones, y el poder como una herramienta que puede llevar a situaciones catastróficas y terribles. Fíjense que incluso está en la propia polisemia de la palabra. Fíjense que la palabra poder se puede entender como la capacidad de control sobre otro. ¿Okay? Yo tengo poder sobre ti, pero la palabra poder también se puede entender como la capacidad de hacer cosas. Entonces esto es interesante, es decir, cuando usted ve a un político en acción, usted tiene que ver sobre cuál noción se está montando. Si sobre la noción de que tengo poder, ¿ok? Yo tengo poder, o dispongo de la capacidad de hacer cosas. Esa es una distancia importante. Y sobre todo, el poder entendido como la capacidad de inspirar a otros, de motivar a otros. Sobre eso hay muchos ejemplos. ¿Ok? Les recomiendo un libro muy interesante. Yo pensé que era solo yo, que pensaba que el libro era muy bueno, pero después lo confirmé porque esas vueltas del destino, ese libro yo se lo regalé a una profesora que luego, en contacto con el gran escritor Mario Vargas Llosa, vio el libro y le dice, este es un gran libro, es un extraordinario historiador británico. Entonces, digamos que estoy ratificado por el gran Mario Vargas Llosa. El libro se llama Los secretos del poder. Es de un historiador británico y digamos, este autor lo que hace es que toma, revisa documentos históricos, testimonios de personas que presenciaron la conducta de Hitler y de Churchill y hace como un retrato hablado del tipo de liderazgo, ¿ok? ¿Ok? Por eso se llama los secretos del liderazgo de ambos. Entonces hay varias cosas importantísimas. Hay una que me gusta mucho porque va en esta dirección que les estaba comentando, en la cual el autor dice que los testimonios de las personas que conocían a Hitler salían muy impresionados porque además él tenía
en el edificio de la Cancillería alemana, que él se había mandado construir, un edificio impresionante. Todo estaba hecho para que el visitante que entrara a la Cancillería quedara como alumbrado, ¿no? Esto tenía una oficina en la cual no trabajaba, sino que era una oficina que era como un escenario para impresionar a los visitantes. Y entonces el autor dice, las personas que salían de hablar con Hitler quedaban muy impresionadas y salían convencidas, oigan bien, de que Hitler era un tipo capaz de hacer cualquier cosa. ¿Ok? Es decir, Hitler todo el tiempo estaba pensando en cómo impresionar a los demás y transmitir fuerza y poder. Por el contrario, cuando él ve los testimonios y revisa los testimonios de las personas que se reunían con Churchill, Churchill lo recibía en una oficina normalita, sencilla, y dice que lo que le llamaba la atención es que la gente que salía de hablar con Churchill, se reunía en plena guerra mundial, con todo lo que estaba pasando, la gente salía convencida de que ellos mismos, no Churchill, ellos mismos eran capaces de hacer cualquier cosa. Eso es lo que los norteamericanos llaman liderazgo inspirador. Es decir, Churchill no quería hacerse el fuerte con nadie. Es decir, era un líder que lo que trataba era de despertar en el otro su potencial. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué diferencia entre uno y otro. Bueno, pero de esos dos personajes vamos a hablar después. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, ansiedad? Aquí, comentarios. ¿Cómo se llama el autor del libro? No me acuerdo ahora, pero tú googleas ahí. Los secretos del liderazgo. Incluso el libro tuvo tanto éxito que también fue llevado a la televisión. ¿Ok? La BBC de Londres lo convirtió en una serie. Así que no debe ser difícil de encontrar. Bueno, fíjense si vamos entonces ahora a ponernos en la primera lámina de la presentación que les di sobre el poder. La primera lámina, esa primera lámina que tienen delante de ustedes, que parece un organigrama, es un trabajo que me costó bastante porque eso es un ensayo de unas cuantas páginas del gran autor alemán Max Weber, que seguramente ya lo mencionó varias veces Diego Bautista Urbaneja en el primer capítulo del texto, ¿verdad? Entonces, él al tema del poder lo aterriza a través de la autoridad. Es decir, él dice, el poder en definitiva se traduce en una forma de autoridad o en una estructura de autoridad. Eso lo habíamos dado, digamos, indicado en la última clase. Entonces, lo primero que trata de aclarar Weber es un concepto clave cuando uno habla de poder, que es la dominación. ¿Qué se entiende por dominación? Fíjense que ahí Weber plantea algo que rompe un poco el esquema. Alguien que tenga las láminas para compartir pantalla. Gracias, William. Aunque de todas maneras todos tienen sus láminas, ¿no? Así que no debería haber problema, pero chévere. Profe, disculpe, un permisito, una pregunta. Y gracias, disculpe. Dígame. También se podría considerar que, como usted estaba hablando de esa persona, Hitler, que estaba poniéndole sellitos a las cartas y todo eso, también podría ser que afecte en un factor psicológico y que luego esa persona se vuelva mala y ansíe tanto el poder. O sea, porque se haya sentido desplazado por la sociedad. ¿Tendría que ver algo ahí de eso? No, sí y no. Es decir, esa idea de que el poder te vuelve loco, no es cierta. Es la mismo que hablamos. El alcohol lo vuelve loco. No. Usted es una plasta humana
y entonces consume alcohol y no se puede controlar. Y lo que usted lleva por dentro sale. ¿Ok? O sea, ese es el principio. A ver, eso es como las adicciones, ¿no? A mí muchas veces me llaman periodista. No, profesor, porque las adicciones ¿qué te digo yo? A los juegos, a los videojuegos. Sí, ¿qué pasa con eso? No, es que los videojuegos, no, el videojuego no es que tiene un poder maligno que se mete en tu mente. Si tú eres una persona que no lees, no vas al cine, no tienes relaciones familiares estables, nadie te quiere, no sé qué, al final la única vaina que tienes en la vida son los videojuegos. Entonces te quedas pegado con los videojuegos. Pero no es el problema del videojuego, es la relación que la persona establece con los videojuegos. Esto es igual. Como digo, hay personas, yo he compartido con, oye, amigos, donde nos tomamos unos tragos, ¿verdad? Y nos reímos, nos ponemos ingeniosos, se nos ocurren cosas bien chéveres, hablamos, cordializamos, disfrutamos de la música y nadie rompe una botella para clavársela a otro. Ni nadie le falta el respeto a una mujer en el lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque somos gente decente. Entonces, en el caso de lo que estás mencionando, Hitler era un hombre pervertido, un hombre enfermo, maligno, y casi todos los que lo acompañaron también. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el poder era la manera en que ellos canalizaban su patología. Fíjense que no me quiero poner freudiano, pero está demostrado en montones. Hay dos herramientas, digamos, hay dos maneras de canalizar la maldad, la locura, la enfermedad, la distorsión, el resentimiento social. Hay dos maneras. Uno, usted lo canaliza a través del sexo o lo canaliza a través del poder o ambos. ¿Ok? No olvidemos, por ejemplo, que Hitler, creo que dos novias de que tuvo Hitler se suicidaron y hubo otras dos más que intentaron suicidarse. Es decir, los cuentos son aterradores. Los cuentos son aterradores. Entonces, el tema es que, vuelvo y repito, mucha gente que conoció a Chávez le parecía un tipo populachero, simpaticón, y bueno, ya sabemos en qué terminó. ¿Ok? Fíjense Profesor, una cosa. Les digo algo. Imagínense esta persona que les voy a describir. Una persona que no fumaba, era vegetariano, y de las primeras leyes que aprobó cuando estuvo en el poder fueron leyes para defender a los animales. ¿Qué opina usted de esa persona? ¿Aló? ¿Qué opinan de esa persona? Pues que es una Wow, persona que tiene empatía, que super respeta hippie, el ¿no? ambiente, exacto, que es una buena persona. Exacto, un tipo hippie, pues. Usted se lo imagina en los 60 en San Francisco, con los blue jeans rotos, fumando marihuana y cantando canciones de Janis Joplin. Bueno, le acabo de describir a Hitler. ¿Ok? Hitler no fumaba, era vegetariano y adoraba a los animales, y por eso de las primeras leyes que tomó. Entonces, por eso digo, mosca con estas cosas. Churchill, mi amado Churchill, se fumaba 4 habanos de este tamaño todos los días. Se calcula que se bebía al menos media botella de whisky, media de ginebra todos los días. ¿Ok? Sí quería mucho los animales. Y fíjense la diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Ok? Creo que nos está quedando poco tiempo. Entonces, para no dejar chucuta la clase, vamos a cerrar aquí. ¿Ok? Y nos incorporamos en unos 5 minutos. ¿De acuerdo? Copiado. Vale, profe, nos vemos ahorita. Vale.
Chao. Sí.